Bueno, entonces vamos a iniciar por acá, resaltando algunos puntos importantes acerca de la aorta abdominal, porque justamente va a ser el vaso que se va a encargar de darle irrigación a las vísceras abdominales. Entonces, la aorta abdominal, ¿a qué nivel inicia? ¿Cuál es su límite superior? T8. ¿Segura? Ay, este. Oh, Abdominal, oh, entonces T12. T12 justamente. Sale superiormente al atravesar el hiato aórtico justamente en el diafragma a nivel de T12. ¿Sí? Ahí termina la aorta descendente, su segmento torácico, e inicia el segmento abdominal. ¿Sale? ¿Qué límite inferior, ahora cuál va a ser? ¿Hasta dónde va la aorta abdominal? L4. L4 justamente, aprox. ¿Sí? Entonces, pues a este segmento corresponde la aorta abdominal. Ahora, la aorta va a tener ramas colaterales y ramas terminales, ¿sale? De las ramas colaterales tenemos algunas que se encuentran anteriores o ventrales y vamos a tener otro grupo de las posteriores o dorsales. Perdón, de las laterales en este caso, ¿sale? Entonces, de las colaterales anteriores o ventrales tenemos unas arterias impares que se van a encargar de irrigar justamente al sistema digestivo. En este caso, de superior a inferior, ¿cuáles serían estas tres arterias encargadas de irrigar al sistema digestivo? Mesentérica superior. Pero en orden. Es Tronco correcto, pero en orden. celíaco. El Exacto. tronco celíaco. Tronco celíaco, Mesentérica superior. arteria mesentérica superior y, La arteria mesentérica inferior. exacto. ¿A qué nivel vamos a encontrar el tronco celíaco? T12. T- T12, muy bien. La mesentérica superior, L1. L1 y la mesentérica inferior. L3. Ahí está. Entonces esas son las ramas ventrales o anteriores que pues justamente se van a encargar de irrigar al tubo digestivo, mientras que las laterales se van a encargar de irrigar al sistema urinario, ¿sale? En este caso, ¿cuáles son esos tres vasos laterales que van? Son pares a diferencia de los anteriores e irrigan a estructuras del sistema urogenital. ¿Cuáles serán? Arteria suprarrenal. ¿Cuál seguirá? Arteria. ¿Qué habrá debajo de la suprarrenal? Infrarrenal. No, pues más bien renal, ¿no? Debajo de la suprarrenal, de la glándula suprarrenal, ¿no? Está el riñón. Entonces, por debajo tenemos la arteria renal y por debajo tenemos la arteria gonadal, que dependiendo si es masculino, pues va a ser arteria testicular, si es femenino va a ser arteria ovárica. ¿Sale? Entonces, esas son las ramas laterales. La arteria renal, ¿a qué nivel la encontramos? Punto de referencia entre L1 y L2. Igual lo podemos dejar entre L1, alrededor de L1. La arteria suprarrenal se encontraría por encima de la arteria renal, podría ser entre T12 y L1, y la arteria gonadal se encuentra por debajo de la arteria renal.
Podríamos mencionar entre L1 a L2 o L3. ¿Queda claro? Sí, Doc. Me Muy toca. bien. Entonces, esas van a ser nuestras, nos vamos a enfocar pues justamente en estas arterias que van a irrigar el tubo digestivo. Entonces, aquí, abordando también desde un punto de vista embrionario, el tronco celíaco va a irrigar, recordemos, a los derivados de qué división del intestino. Intestino anterior, ¿sale? Entonces, esto es el desarrollo embrionario. El tronco celíaco va a irrigar a los derivados del intestino anterior, la mesentérica superior, a los derivados de cuál intestino ahora. El posterior. Antes del posterior está el medio. Y luego tenemos ahora sí el intestino posterior, ¿sale? Que va a ser irrigado por la arteria mesentérica inferior. Entonces, recordatorio, ¿qué abarca el intestino anterior? Podríamos empezar desde el endodermo faríngeo, bolsas faríngeas, yema respiratoria, ¿sí? Ya propiamente tubo digestivo, esófago, estómago, duodeno, hasta la segunda porción, la mitad superior. Todo eso sería intestino anterior. Ahorita a lo mejor enfocados en digestivo, pues partimos del esófago, estómago y hasta la segunda porción del duodeno, su porción superior. Luego, el intestino medio lo encontramos en la segunda porción del duodeno, pero ahora su porción inferior, lo restante, que sería la tercera, cuarta porción, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente, y en el colon transverso, al dividirlo en tercios, sería hasta 2 tercios proximales del colon transverso. Hasta allá sería el intestino medio. Si se fijan, es un segmento muy amplio. Y por lo tanto, el intestino posterior iniciaría en el tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y mitad o tercio superior, dependiendo del autor, del conducto anal. Entonces, es así como podemos distinguir los sitios que va a irrigar cada vaso en relación al origen que tienen durante el periodo embrionario. ¿Queda claro o hay alguna duda? Quedó claro. Todo claro. Muy bien. Pues no pierdan de vista eh, las estructuras que mencionamos en cada intestino. Vamos a iniciar entonces en esta porción más superior de nuestra aorta que tenemos representada. Aquí quiero que identifiquen a los lados esta estructura que será que les estoy señalando. Arteria frénica. Antes, la línea roja, El diafragma. el diafragma, ¿sí? Tenemos por acá el diafragma. Ahorita vamos con las arterias. Y al centro justamente pues lo está atravesando la aorta. Tenemos justamente a este nivel, vean, el hiato aórtico que se encuentra pues justamente a nivel de T12 y podemos identificar, vean, el último segmento de la aorta torácica, ¿sí? Cuando atravesamos el hiato, ahora pues da inicio la aorta abdominal. Entonces observen cuáles son las últimas ramas de la aorta torácica. ¿A qué estructura están irrigando estas arterias? Al diafragma. Al diafragma. ¿Por cuál región? ¿Arriba o debajo? Arriba.
Entonces, arterias frénicas, ¿y qué le faltaría? Superiores. Superiores, justamente, ¿sale? Son las últimas ramas de la aorta torácica. Ahora, las primeras ramas de la aorta abdominal, es decir, una vez que ya atravesamos el hiato aórtico, fíjense, ¿cuáles serán estas arterias? Frénicas Las inferiores. frénicas inferiores. Frénicas inferiores, justo que ya aquí damos inicio, ¿no? Con número 1, ¿sale? Entonces, las frénicas inferiores son las primeras ramas de la aorta abdominal. Se encuentran, pues, justamente a nivel de T12, un poco por encima de el origen de este gran vaso que va a irrigar justamente a los derivados del intestino anterior. ¿Cuál es este vaso que ahora les numero con 2? El tronco El celíaco. tronco celíaco. Tronco celíaco, muy bien. Sí, entonces ahí está el tronco celíaco. Y recuerden que este va a tener 3 ramas. ¿Sale? Número 3, ¿qué le pusieron? ¿Cuál es una de sus ramas? Gástrica izquierda. Arteria gástrica izquierda. Muy bien. ¿Qué estructura anatómica recorre la gástrica izquierda? La curvatura menor del estómago, ¿no? Muy bien. Ahora, 4. ¿Cuál es esa otra rama? Hepática común. Hepática común. Hepática común, muy bien. Y 5, Esplénica. esplénica, justamente. ¿Vale? Entonces, esas son las 3 ramas del tronco celíaco y pues justamente se van a encargar de irrigar todo el intestino anterior. Vamos justamente en orden en las vísceras para que nos sea más sencillo asociar sus vasos con las estructuras. Entonces, veamos, si partimos de la arteria gástrica izquierda, vean, les puse por allá unas ramitas con 3.1. ¿Cuáles son esas ramitas que surgen de la arteria gástrica izquierda? La arteria esofágica. Exacto, los vasos esofágicos. Entonces, vean, la porción abdominal del esófago recibe entonces irrigación por parte de la arteria gástrica izquierda, que como ya me habían comentado, pues justamente recorre la curvatura menor del estómago e irriga pues parte del fundus y propiamente el cuerpo del estómago en esta cara hacia la derecha. ¿Queda claro? Sí, doc. Sí. Muy bien. Entonces, pues la gástrica izquierda, como pueden observar, se anastomosa con una arteria que también pues recorre parte de la curvatura menor, pero que tiene origen en otro vaso, rama de la hepática común, ¿sale? Antes, ¿cuál es este vaso? 4.1, Hepática propia. hepática propia. Y ahora sí, desde la hepática propia, tenemos esta rama que les puse con 7, que La justamente gástrica se derecha. anastomosa con la gástrica izquierda. Entonces aquí corresponde a la gástrica derecha. Muy bien. Derecha. Entonces, gástrica izquierda, rama directa del tronco celíaco, se anastomosa con gástrica derecha, que viene desde la arteria hepática Propia. 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 A su vez, ¿es rama de cuál arteria? Hepática común. Hepática común, justo. Entonces, vean, las dos gástricas, izquierda-derecha, pues recorren la curvatura menor del estómago. Ahora, si vamos por la arteria esplénica, ¿sí? La arteria esplénica también me da unas ramas que van hacia el fundus gástrico, sobre todo por la cara posterior, que se las muestro aquí y se las marqué con 5.4. ¿Qué pusieron ahí en 5.4? Arterias gástricas cortas. A ver, ¿se cortó o no escuché? Arterias gástricas cortas. Arterias gástricas cortas, justamente. Entonces vean cómo vamos dando ramas para irrigar al estómago por múltiples sitios, ¿sale?
Pues estas gástricas cortas se dirigen sobre todo hacia el fundus y les digo por esta cara posterior. Ahora fíjense, de la misma esplénica, observamos ahora en 5.5 esta arteria que recorre por la curvatura mayor del estómago. ¿Cuál será en 5.5? ¿Qué le pusieron? Arteria gastromental izquierda. Exacto. Tenemos entonces la gastromental izquierda, que si se fijan, de manera similar a la gástrica izquierda, también se anastomosa con un vaso que viene desde la derecha. ¿Sale? Entonces, que en este caso, con el número 8, ¿cuál arteria les estoy marcando? La gastromental derecha. Gastromental derecha, ¿sale? Y a ver aquí, la gastromental derecha es una rama de ¿cuál arteria a su vez? 4.2. Gastroduodenal. Gastroduodenal, así es. Y ahora vamos en sentido contrario. Y la gastroduodenal es rama a su vez, ¿de qué arteria? Hepática común. Ahí está, de la hepática común. Entonces vean, los vasos que vinieron desde la derecha, en el caso, por ejemplo, de la gástrica derecha, pues vino desde una rama de la hepática común, que en este caso fue la hepática propia. Y ahora la gastromental derecha viene de otra de las ramas de la hepática común, que en este caso es la gastroduodenal, que pues nos está dando como rama a la gastromental del lado derecho. Y entonces con la del lado izquierdo, pues recorren la curvatura mayor del estómago y parte de la región antral también. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. Entonces, recuerden que del estómago, propiamente del tubo digestivo, pues surge ahora una porción estrecha rodeada por fibras musculares lisas que conforman el esfínter pilórico. El esfínter pilórico separa al estómago del duodeno. Entonces, pues justamente, ahora si nos enfocamos, vean, en la arteria gástrica, perdón, en la arteria hepática común, ¿sí? Hayamos comentado, la hepática común me va a dar origen a la hepática propia 4.1 y gastroduodenal en 4.2. Entonces, la gastroduodenal 4.2 me da una rama, que aquí les puse con el número 10, va hacia la superficie más superior de la primera porción del duodeno, que le pusieron en 10. Arteria supraduodenal. Arteria supraduodenal, justamente, justo. Y también de la gastroduodenal, ya habíamos quedado, surge la gastro o mental del lado derecho, pero ahora vean, tenemos unas arterias que se dirigen justamente hacia el duodeno y hacia el páncreas también, de las cuales pues vamos a tener una rama posterior y una rama anterior. ¿Cuáles son estas ramas que les marco con 9? Arterias pancreatoduodenales superiores. Exacto, arterias pancreatoduodenales superiores, ¿sale? Hay una posterior y hay una anterior. Y pues surgen también como ramas de la gastroduodenal. Entonces, fíjense, ya le dimos irrigación al duodeno y también como parte del intestino anterior, pues tenemos a las glándulas digestivas, al hígado, al páncreas y al vaso. Entonces, por eso, vean, estas arterias, pues les llamamos pancreatoduodenales. Y pues, además de irrigar el duodeno, se enfocan sobre todo en la irrigación de la cabeza del páncreas, ¿sale? Por lo tanto, el páncreas recibe irrigación de otra arteria. ¿Cuál otra arteria también le proporciona irrigación al páncreas? La pancreatoduodenal inferior. Claro, la pancreatoduodenal inferior, que en este caso ya es rama de otro sistema.
Ahorita vamos para allá, justo. La pancreatoduodenal inferior, entonces, son las ramas anastomóticas para las pancreatoduodenales superiores. Y entonces aquí se forma una anastomosis entre las ramas del tronco celíaco, ¿sí? Las superiores, con las ramas de la mesentérica inferior, que son las inferiores. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué otro sistema le da irrigación también al páncreas? La esplénica, ¿sale? La esplénica, acuérdense que recorre hacia el lado izquierdo, ¿sale? Tiene un trayecto sinuoso y como va por el borde superior del páncreas, pues justamente durante todo su recorrido le va dando ramas pancreáticas, ¿sale? Pero además tenemos otras ramas. Por ejemplo, 5.1, ¿qué le pusieron a 5.1? Pancreática dorsal. Arteria pancreática dorsal, ¿sale? Y más lateral hacia la izquierda, 5.3, ¿qué le pusieron? Pancreática mayor. Arteria pancreática mayor, ¿sale? Entonces, estas se pueden anastomosar por 5.2. ¿Qué encontraron en 5.2? Arteria pancreática inferior. Exacto. Entonces, la arteria esplénica, pues también es muy importante para proporcionar la irrigación al páncreas. Si se fijan, seguimos en ramas del tronco celíaco y pues hasta nos estamos quedando en la irrigación desde el esófago hasta las glándulas, en lo que llamamos ahorita el páncreas. ¿Queda claro o no? Sí, doc. Muy bien. Ahora, pues justo, ¿cuál arteria va a irrigar al vaso? Ya propiamente, Esplénica. la arteria esplénica, ¿sale? Ahora fíjense, ya tenemos dos glándulas, ahora nos falta el hígado, ¿sale? Ahora vamos nuevamente con nuestra arteria hepática común. ¿Cuáles eran sus ramas? Recuérdenme, 4.1, Hepática propia. hepática propia, y 4.2, Gastroduodenal. gastrodenal. Muy bien. Entonces, ya habíamos comentado que desde la hepática propia surgía en 7 la arteria gástrica derecha. Pero ahora, si seguimos, la arteria hepática propia, recuerden que forma parte de la triada portal y antes de ingresar por el hilio hepático, podemos observar algunas de sus divisiones. Entonces tenemos una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda. Y desde la derecha surge una rama muy importante que les marqué con 6. ¿Qué pusieron en 6? La Arteria arteria cística. cística La arteria cística. ¿Qué va a irrigar la arteria cística? a la vesícula biliar. Exacto. Muy bien. Entonces, pues las arterias hepáticas ya como tal van a entrar al hígado y van a ramificarse, ¿sí? En arterias segmentarias que recuerden, van a proporcionar segmentos independientes en el hígado que potencialmente pueden ser disecables. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con el tronco celíaco? No, todo bien. Muy bien. Entonces, ahora veamos el siguiente vaso que se va a encargar de irrigar las estructuras del intestino medio. Entonces, ahora tenemos a la arteria 11, Mesentérica Mesen- superior. la arteria mesentérica superior, justamente, que recuerden, la vamos a encontrar a nivel de L1. Entonces, vean, ¿cuáles son las primeras ramas de la mesentérica superior? ¿Qué pusieron en 12? Ya las habíamos comentado. La pancreatoduodenal inferior y Exacto, sus dos ramitas.
Y sus dos ramitas, que hay una igual, anterior y una posterior, ¿sale? Que se anastomosan con las respectivas del lado contrario. A ver, ahí me quedó al revés. Acuérdense, por eso hay superiores e inferiores y respectivamente las que son anteriores y las que son posteriores se anastomosan entre sí. Entonces, vean, son las primeras ramas de la mesentérica superior y justamente se forma esta anastomosis, vean, entre vasos del intestino anterior y vasos del intestino medio a nivel de la segunda porción del duodeno. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí. Muy bien. La arteria mesentérica superior, ya retomaremos también más adelante, tiene una relación estrecha con la vena renal izquierda, ¿sí? A la cual envuelve, digamos, y pasa anterior a este vaso, ¿sale? Entonces tiene una estrecha relación, vean, con la vena renal izquierda. Ahora, tenemos ramas que van a irrigar todo el segmento por debajo del duodeno que sigue del intestino delgado y gran parte del intestino grueso, ¿sale? Entonces, bien, si seguimos el orden del tubo digestivo, y pues justamente habíamos quedado que tenemos aquí arterias pancreatoduodenales que se van a encargar de irrigar al duodeno. Luego del duodeno, ¿qué sigue? ¿Qué porción del intestino delgado sigue? Ilia. Del duodeno. ¿Yeyuno? Yeyuno, ¿sí? ¿Cómo se llama el sitio donde termina el duodeno y se continúa con yeyuno? Flexura, Duodeno yeyunal. exacto. Sí, y acuérdense que ahí tenemos una estructura de referencia que sostiene esa flexura duodeno-yeyunal. ¿Qué estructura importante se encuentra a ese nivel? El ligamento de Treitz Exacto. ¿Para qué? ¿Cuál era la utilidad del ligamento de Treitz? divide al tubo digestivo en superior e inferior. Eso. Y específicamente me sirve de utilidad para clasificar qué padecimiento. Vamos, ya la última. No se les olvide la hemorragia digestiva, ¿sí? Entonces, del ligamento de Treitz hacia arriba, tuvo tubo digestivo, hemorragia digestiva superior, y del ligamento de Treitz hacia abajo, hemorragia digestiva inferior. ¿Queda claro? Sí, Doc. Pero muy Sí. bien, Carlos. Entonces, pues tenemos ahora justamente los vasos yeyunales en 13 y 14, ¿qué serían? Así ileales. Los vasos o arterias del ilion o ileales, justamente. Aquí hay que recordar que estos vasos que van al intestino delgado tienen la característica de formar arcadas arteriales, ¿sí? Y después de las arcadas arteriales tenemos unos vasos llamados vasos rectos, ¿sí? Entonces, característicamente, ¿qué distingue a las arterias yeyunales? En relación a las arcadas arteriales, ¿qué podemos decir? A comparación justamente de las del ilion. Las yeyunales tienen menos arcadas, Muy bien. ¿Y sus vasos rectos son? ¿Qué cortos. características? No, Largos, perdón. son largos justamente. Entonces, pocas arcadas arteriales y vasos rectos largos. Entonces, ahora, ¿cuáles son las características de las arterias del ilion?
Muchas arcadas arteriales y vasos rectos cortos. Exacto. Sí, entonces aquí tenemos mayor cantidad de arcadas arteriales y los vasos rectos ya son cortos. Entonces así se pueden diferenciar los vasos de cada segmento. ¿Vale? Ahora, si continuamos en el orden del tubo digestivo, ya tenemos yeyuno, ya tenemos íleon. Ahora, ¿qué sigue? El intestino grueso. Intestino grueso, ¿qué segmento? ¿Qué sería? El ciego. Ciego, muy bien. Entonces, vean, por aquí tenemos a la arteria terminal de la mesentérica superior en 15. ¿Cuál es este vaso que les muestro en 15? Arteria ileocólica. Exacto, es la arteria ileocólica. ¿Sí? Muy importante. Rama terminal de la mesentérica superior, arteria ileocólica, porque como su nombre lo dice, pues también me va a dar ramas hacia el íleon terminal y parte, pues justamente del colon, tanto a toda la porción proximal del colon. ¿Cuál sería la porción más proximal del colon? ¿Qué segmentos serían? El ascendente y el ciego. Ciego, muy bien, colon ascendente, ¿y qué nos faltaría? Desde el ciego. Una El apéndice. invaginación, el apéndice justamente. Entonces la ileocólica pues va a irrigar justamente. Entonces, última porción del íleon y primera porción del colon, que en este caso, pues vean, nos da las arterias cecales, hay una anterior, una posterior, me va a dar ramas justamente que van a anastomosarse con las cólicas y pues van a dar, van a irrigar al colon ascendente. Y vean, desde la ileocólica, además surge 17. ¿Cuál sería? ¿Qué arteria será? Apendicular. La arteria pendicular, justamente. Entonces vean, arteria ileocólica, súper importante en la fosa ilíaca derecha. ¿Queda claro? Sí, doc. Ahora fíjense, otra de las ramas de la mesentérica superior justamente continúa la irrigación hacia el colon ascendente. Vean, en 18, ¿cuál arteria es? Cólica derecha. Muy bien, arteria cólica derecha. Recuerden que aquí hay múltiples anastomosis, ¿eh? Aquí hay muchas anastomosis entre los vasos, pero podemos distinguir pues justo los más importantes surgiendo directamente desde la mesentérica. Ahora vean, ya tenemos al colon ascendente. Luego, pues a nivel de la flexura cólica derecha, nos continuamos con colon transverso. Y para esto tenemos esta rama en 19, que a cuál corresponde. La arteria cólica intermedia. Arteria cólica media, justo. ¿Sale? Entonces, vean, tenemos una cólica derecha, una cólica media, que va a irrigar al colon transverso, ¿sale? Hasta aproximadamente, vean, los 2/3 anteriores, ¿sí? Este punto anatómico, al igual que la segunda porción del duodeno, es importante porque, vean, a este nivel termina el intestino medio, los 2/3 proximales son parte del intestino medio y luego el tercio distal ya corresponde al intestino posterior. Entonces justo aquí tenemos un sitio, además de anastomosis arteriales, para dar continuidad a los segmentos de este sistema. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. Entonces vean, la arteria que retoma esa porción de del tercio distal del colon transverso y que ahora se continúa para irrigar también el colon descendente. 21. ¿Cuál arteria es?
Ahí yo tenía duda si era la marginal o la cólica izquierda. Es la cólica izquierda, ¿sale? Acuérdate que más bien las anastomosis entre las arterias cólicas forman un vaso continuo de irrigación que va siguiendo todo el marco cólico. Entonces, como va siguiendo el margen, pues se le conoce como arteria marginal, más bien. ¿Queda claro? Sí, está bien. Muy bien. Pero justo 21, que sería entonces la cólica izquierda, ya de cuál vaso es rama. De la mesentérica inferior. Exacto, la mesentérica inferior, que se origina también desde la aorta abdominal a nivel de L3. Entonces, 20, arteria mesentérica inferior. Me está dando la cólica izquierda que va a irrigar al colon descendente y se va a extender hasta el tercio distal del colon transverso para anastomosarse con la cólica media y en conjunto formar la arteria marginal. ¿Sí? ¿Va quedando o no? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue del colon ahora descendente? ¿Cuáles son estas ramas que les marco en 22? Arterias sigmoideas. Exacto. ¿A qué porción del intestino se dirigen? Colon sigmoides. Colon sigmoides, justamente. Y la rama terminal de la mesentérica inferior, ahora en 23, ¿cuál es? La rectal superior. Exacto. Entonces vean cómo ya tenemos colon descendente, colon sigmoides y ámpula rectal. ¿Sale? Que, pues recuerden, por esa razón, la mesentérica inferior irriga los derivados del intestino posterior. Y vean cómo debajo de la mesentérica inferior, a nivel de L4, tenemos justamente la bifurcación de la aorta abdominal en sus ramas terminales. ¿Cuáles serían sus ramas terminales de la aorta abdominal? Arterias ilíacas ¿Cuáles? comunes. Comunes, justamente. ¿Sí? ¿Queda clara las ramas? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Muy bien. Entonces, a ver, bien despiertos. Vamos a identificar. ¿Sale? ¿Qué tenemos por acá? La aorta abdominal. Ajá, atravesando qué estructura, vean, por ahí se ven los haces. El hiato. El hiato. Del hiato diafragmático, justamente. Entonces tenemos el inicio de la aorta abdominal. ¿Cuáles son estas ramas? Vean, primeras ramas. Las diafragmáticas superiores. No, Segura. in- inferiores. Inferiores, diafragmáticas o frénicas inferiores. Justo por debajo, vean, tenemos este siguiente vaso. ¿Cuál es este vaso? El tronco ciliar. Muy bien, tronco celíaco, de los cuales surgen, vea, esta rama, ¿cuál La es? Gástrica gástrica izquierda. izquierda. Gástrica izquierda, que vean cómo va dándome ramas por toda la curvatura menor del estómago e incluso me da aquí unas ramitas que se dirigen, ve hacia dónde, mm, Hacia el Al- esófago. hacia el esófago. Entonces ahí tenemos las ramas esofágicas de la gástrica izquierda. ¿Queda claro? Sí, doc. Recuerden que la gástrica izquierda se anastomosaba con la gástrica del lado Derecho. derecho, ¿sí? Entonces ahí se les estoy marcando la gástrica derecha, que es rama de qué vaso. Vean, Hepática propia. hepática propia, que a su vez la hepática propia es una rama de cuál arteria, De la hepática común. de la hepática común. Así es, entonces ahí nos fuimos un poco del lado derecho para darle continuidad a esta anastomosis entre la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Ahora, aquí podemos observar con más detalle justamente la hepática común. Vean, tenemos la hepática común
Recorriendo hacia el lado derecho, me da, ya me dijeron, como ramas, la hepática propia. Y hacia acá abajo, ¿cuál es este vaso? Gastroduodenal. La gastroduodenal, justamente, ¿sí? Entonces, si seguimos a la hepática propia, recuerden que va en la tríada portal en conjunto con qué estructuras. Uno, ¿qué sería? ¿Es el colédoco? Exacto. Y dos, La vena porta hepática. Porta. vena porta, justamente. ¿En cuál ligamento van? Hepatoduodenal. Hepatoduodenal, muy bien, justo. Entonces, vean, eh, la hepática propia nos da una rama aquí, vean, que va hacia la primera porción del duodeno. En esta cara superior, ¿cuál vaso será este que les estoy marcando? Supraduodenal. Supraduodenal, muy bien. Después, ya habíamos comentado, tenemos la rama gástrica derecha y si seguimos su recorrido, vean, se divide en hepática de lado, ¿cuál sería? Izquierdo. Izquierdo y la del lado derecho. Entonces vean cómo la hepática del lado derecho me está dando esta ramita que se dirige hacia la vesícula biliar. Entonces, ¿cuál es? La arteria cística. cística. La arteria cística, justamente. ¿Sale? Ahora, si seguimos la otra rama, en este caso, vean la arteria gastroduodenal, vean, nos va a dar, por acá viene estos dos vasos, que hay uno que va por detrás, que es el que va por allá atrás, punteado, y este que viene por acá adelante. ¿Cuáles son esos vasos? Pancreatoduodenales superiores. Exacto, los dos vasos o arterias pancreatoduodenales. ¿Sale? Vean cómo ahí desde la pancreatoduodenal superior, la posterior, recibimos ramas que van hacia ¿qué conducto? Colédoco. Hacia el colédoco, ahí complementando la irrigación de la vía biliar. ¿Sí? Y pues observen cómo se dirigen, pues hacia el páncreas y el duodeno, y ahí le están dando múltiples ramas a la segunda porción del duodeno, sobre todo, y a la cabeza del páncreas. Y vean, como rama también de la gastroduodenal, esta arteria que también recorre la curvatura mayor del estómago para unirse con su homóloga, pero del lado izquierdo. ¿Cuál sería esta arteria? Gastromental. La gastroomental. ¿Qué apellido? Además, Derecha. Derecha. derecha, ¿sí? Si ahora seguimos el recorrido, podemos llegar ahora a la gastroomental. ¿Cuál sería? Izquierda. Izquierda. Izquierda, pero que ya es rama de los segmentos de cuál arteria. Esplénica. Esplénica, justamente. Y pues además observamos como la esplénica también al llegar al hilio esplénico, pues tiene múltiples ramificaciones y además, pues eso hace que el vaso sea una víscera que recibe bastante flujo. ¿Queda claro? Sí. Ah, y pues vean, desde las ramas de la esplénica, vean, estas ramitas, ¿cuáles eran? Que van hacia la región del fundus del estómago. Las Mm, gástricas cortas. Gástricas cortas, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda, la supraduodenal, ¿de quién es rama? De la hepática propia, Ah, ok, está bien. ¿sale? Sí, Muy bien. gracias. Ahora veamos, aquí qué le ocurrió al estómago. ¿Qué cambio ven de la lámina en A a la lámina en B? Lo están pues levantando. se levantó Se levantó el estómago, se tomó ¿desde dónde? ¿Qué tomamos? La bolsa mental. Ajá, El y efecto mayor.
el aumento mayor y vean, se levantó justamente. Así quedó más o menos. ¿Sí me explico o no? Sí, Doc. Entonces lo levantamos y además le estamos haciendo una ventana, vean, a sus dos capas que están envolviendo además al estómago a nivel de la curvatura mayor. Entonces aquí observamos los vasos, vean, pancreato duodenales, cómo están pues justamente irrigando al páncreas, los superiores que vienen desde el tronco celíaco, los inferiores que vienen desde la mesentérica superior. Y también como parte de la irrigación del páncreas, participando la arteria esplénica. Vean cómo me va dando múltiples vasitos pancreáticos a lo largo de todo su recorrido por el borde superior del páncreas. Y vean, ¿cuál arteria será esta rama? La pancreática dorsal. Pancreática dorsal, muy bien. Del otro lado, ¿cuál tendríamos? La pancreática mayor. Muy bien, anastomosadas por La pancreática inferior. pancreática inferior. Si se fijan, surgen múltiples ramas anastomóticas, pero que pues durante su trayecto van irrigando pues a todo el páncreas. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Entonces, fíjense, ahora recordemos esta relación que tienen los vasos mesentéricos superiores. Vean, al lado derecho en azul tenemos la vena mesentérica superior y al lado izquierdo en rojo tenemos a la arteria mesentérica superior en relación, vean, con el borde inferior del páncreas y envueltas por el proceso unciforme del páncreas. ¿Sale? Vamos a pasar a la arteria mesentérica superior. Entonces aquí la podemos observar. Inicialmente, a ver, quiero que observen, bueno, ya las habíamos visto aquí. Por aquí tenemos a la mesentérica superior y quiero que observen sus primeras ramas. Vean, de aquí pueden surgir de un tallo en común. ¿Cuáles serán estos vasos? Vean, igual uno va dorsal o posterior y uno viene ventral. Las pancreatodenales. Pancreatos duodenales, ¿qué? Inferior. Inferiores. Inferiores, justo. Entonces estas son las primeras ramas de la mesentérica superior que se anastomosan justamente con las ramas del tronco celíaco y eso es representativo a nivel de esta segunda porción del duodeno por, recuerden, los orígenes embrionarios. Aquí es el límite entre intestino anterior e intestino medio. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Luego, ¿qué sigue de la mesentérica superior? Ya que tenemos el duodeno, ¿qué siguen ahora? Vean, ramas hacia dónde? El yeyuno. Hacia el yeyuno. ¿Qué características dijimos que van a tener las arterias yeyunales? Pocas arcadas arteriales. Ajá, y vasos rectos Largo. Largos. largos, ¿sí? Luego siguen las arterias ileales o pues del íleon. ¿Qué características tenían? Pues abundantes arcadas arteriales y vasos. No, sí, Sí, cortos. y vasos rectos cortos, justamente. Ahora, pues, vean, aquí viene todo el recorrido de las arterias yeyunales e iliales y esta es la rama terminal de la mesentérica superior. ¿Cuál arteria es esta? La ileocólica. Ileocólica. La ileocólica, que vean justo cómo me va a dar ramitas. Si se van a astomosar, recuerden que todo viene astomosado, pero me está dando ramas, vean, para la última porción del íleon. Aquí vean estas ramas pares que van hacia el ciego. ¿Cuáles son? Secales. Las secales, una anterior y una posterior. Y vean aquí, muy importante este vasito. ¿Cuál es ese vaso? La arteria pendicular.
arteria pendicular, que vean cómo se dirige justamente al apéndice. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Ahora, si continuamos el recorrido, vean esta arteria ahora, ¿cuál será? Mm, La Es cólica la derecha. cólica derecha. La cólica derecha, ¿ya vieron? Que me está irrigando ahí parte justamente el colon ascendente hacia la flexura cólica derecha. Y por aquí les muestro, en la otra lámina estaba cortada, pero vean nuevamente, aquí, ¿cuál arteria es? Ileocólica. Ileocólica, ¿sí? ¿Esta cuál era? Cólica derecha. Cólica derecha. Y ahora veamos este vaso, ¿cuál es? Cólica cólica media. media. La cólica media. Que vean cómo, pues, se está formando justamente un vaso continuo por sus múltiples anastomosis, tanto con la cólica derecha como con la cólica izquierda, formando la arteria marginal. ¿Sí? Entonces ahí está la cólica media. Vean, pues, justo cómo tiene una rama que se dirige hacia la región distal del colon transverso. Aquí está nuestro colon transverso. Entonces recuerden, hacia el tercio distal forma parte ya del intestino posterior y hasta los 2/3 proximales corresponden al intestino medio. Entonces, este es otro sitio muy importante donde convergen justamente los vasos, se anastomosan a ese nivel por la relación que tienen con el desarrollo embrionario. ¿Queda claro? Sí, Doc. Entonces veamos, por último, la mesentérica superior, perdón, la mesentérica inferior. ¿A qué nivel dijimos que se encontraba? L3. L3 y justo debajo L4 la bifurcación de la aorta abdominal en las ilíacas comunes. Entonces vean, esta rama de la mesentérica inferior, ¿cuál será? La cólica izquierda. Cólica izquierda, que justamente vemos sus anastomosis, ¿sí? Con la cólica media, rama de la mesentérica superior. Vean, ¿qué siguen? ¿Cuáles son estos vasos que se dirigen a la siguiente porción del colon? Arteria sigmoidea. Arterias sigmoideas, muy bien. Y por último, en el intestino posterior, ¿cuál rama tenemos? La rectal superior. Exacto, la arteria rectal superior. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí con las arterias del abdomen? No, todo bien. ¿Seguros? Muy Pues Sí, ahí bien. Doc. vamos. Bueno, pues con esta base van a revisar cuáles son las diferencias en el sistema venoso y pues también vamos a ver la inervación, ¿sale? Para que se lo estudien. Y bueno, por el momento es todo por este tema, ¿sale?